Muchísimas gracias. Para quienes nos escuchen desde sus casas tienen que entender, hoy presentamos una interpelación urgente a la ministra de Hacienda. Una interpelación urgente es básicamente una pregunta, una petición de información, de alguna forma un examen al Gobierno. Y se lo presentamos a la ministra de Hacienda porque el Ministerio de Hacienda es realmente la cabeza jerárquica de todo Gobierno. Es quien tiene la chequera, quien tiene el monedero, es quien reparte el dinero, quien autoriza cada gasto, quien lo limita y quien lo impulsa. Es, en definitiva, la pieza clave de todo ministerio y, por lo tanto, tiene una responsabilidad tremenda sobre cada uno de los gastos que se han llevado a cabo en el Gobierno, en la medida en que es precisamente ese ministerio el que los ha autorizado, el que los ha revisado y el que debe haberlos examinado previamente. Además, la señora ministra de Hacienda es vicesecretaria general del Partido Socialista, es la segunda en el mando del Partido Socialista, lo cual le da también una posición de ser la pieza clave nuclear en la estructura del Partido Socialista a nivel nacional. Y la pregunta que yo le lanzo a la ministra de Hacienda, que hoy nos observa, es ¿cuáles van a ser las medidas que ustedes van a adoptar para fiscalizar, examinar y rastrear los fondos públicos que se han gastado en la trama Mediador? ¿Qué medidas van ustedes a adoptar para averiguar qué responsabilidad política, más allá de la judicial, hay detrás de esta cuestión? Tanto como ministra como vicesecretaria general del Partido Socialista. ¿Qué exámenes, qué análisis están ustedes llevando a cabo? ¿Qué información están obteniendo? Y le pido también que, por favor, la comparta con todos los españoles para que puedan entender cuál es la situación. Para que todos nos entiendan también, la trama Mediador es básicamente una situación en la cual un señor diputado del Partido Socialista percibía dinero y dádivas de otro tipo, estupefacientes y prostitución sobre todo, para agilizar procedimientos, para facilitar adjudicaciones y, básicamente, para permitir que quienes les sobornaban se moviesen con más facilidad en esta administración socialista. Es evidente que un solo diputado no puede hacer esto. Este diputado es un eslabón en esa cadena de corrupción. ¿Quién era el que concedía las ayudas? ¿Quién era el que adjudicaba los proyectos? ¿Cuál era el ministerio corrompido? Si solo es uno. ¿Cuál es la administración con la que este señor estaba conchavado? En definitiva, este personaje, diputado del Partido Socialista, era miembro de una organización criminal incardinada dentro del Gobierno y de la Administración socialista. Queremos saber cuáles son las implicaciones de esa organización. ¿A dónde han llegado ustedes en sus pesquisas? Es más, nos gustaría saber también la identidad de esos otros 15 diputados que ya han sido señalados e identificados. Se sabe que participaban en esas reuniones, se sabe que participaban de esas dádivas. ¿Quiénes eran esos diputados y cuál ha sido su participación concreta en esos engranajes de corrupción? Y la cuestión que escama a todos los españoles es que esta corrupción no es un caso puntual. El Partido Socialista está envuelto en una sistemática nube de corrupción. Les persigue a ustedes allá donde van. Tenemos el caso ERE de Andalucía, 800 millones de euros robados a los parados andaluces. No a cualquiera, a los parados andaluces. 2 presidentes de 2 gobiernos socialistas pendientes de entrar a la cárcel por este caso de los ERE de Andalucía. Tenemos el caso Azud, que azota al Gobierno socialista de Valencia. Millones de euros de fondos públicos
desviados para sufragar campañas electorales socialistas. Tenemos también el caso de un familiar directo del presidente de la Comunidad Valenciana, socialista, que ha llegado a pagar un chalet con subvenciones públicas destinadas precisamente a fondos verdes y de recuperación europea. ¿Qué pesquisas, qué investigación interna y qué datos están ustedes averiguando de todas estas situaciones? Y como les digo, el problema no es que haya casos o situaciones puntuales, es que la maraña socialista es constantemente o está constantemente vinculada con la corrupción. Parece que se nos olvidan las cosas, pero tuvimos un caso muy sonado, las famosas maletas de Delcy Rodríguez, una señora venezolana que accede, señora venezolana del gobierno venezolano, que accede con unas maletas no identificadas al aeropuerto de Barajas. Las cintas o las grabaciones de ese acceso son destruidas inmediatamente. Los oficiales que estaban al cargo en ese momento son destituidos inmediatamente. Todo rastro de la posible conexión es eliminado. Y acto seguido se concede una subvención de 52 millones a una empresa venezolana. La narrativa encaja. La narrativa encaja. Entra dinero negro desde Venezuela, sale dinero blanco vía subvención de vuelta a Venezuela. Y parece que nos olvidamos de todo esto y creen ustedes que nos vamos a olvidar por la mera destitución del ministro Ábalos, que en teoría era quien estaba implicado en el caso. ¿Se creen ustedes que con apartarle y colocarle al frente de una comisión los hechos desaparecen? No es así, señoría, no es así. Queremos que ustedes, que usted en concreto como ministra de Hacienda, que usted en concreto como pieza clave del Gobierno, que usted en concreto como pagadora del Gobierno y quien extiende los cheques del Gobierno, lo investigue. Y es que ya no es solo la corrupción, es también la negligencia con la que ustedes administran los fondos que los españoles necesitan. Ustedes tienen los cercanías de toda España, los trenes de cercanías de toda España, infrafinanciados, absolutamente colapsados y en una situación que los hace prácticamente inutilizables. Una de las grandes infraestructuras de España. Ustedes han comprado y contratado unos trenes para Asturias y Cantabria que ahora resulta que no caben por los túneles. Anda, que hacen ustedes un buen uso del dinero de los españoles. Ustedes tienen obras eternas, paralizadas, sin sacarles la rentabilidad que deberían, como son el corredor del Mediterráneo, el corredor del Atlántico, la conexión de alta velocidad con Asturias, incluso la reconstrucción de la conexión ferroviaria entre Madrid y Burgos. Inexplicable. Ya no es solo la corrupción, es que ustedes además administran mal el dinero de los españoles. Y sé, señora ministra, que usted, como ha hecho siempre, que le hablo de la corrupción del Partido Socialista y de su negligencia en la gestión, usted me hablará de mis familiares, dirá que si mis tíos no sé qué. Bueno, yo no toco cuestiones personales. Yo le pido a usted, como cabeza económica del Ministerio, como pieza clave del Ministerio, como la persona que administra el dinero del Ministerio, que aclare cuál es la responsabilidad que tienen ustedes. Responsabilidad ineligiendo y responsabilidad invigilando, que también se aplica a su cargo como vicesecretaria general del Partido Socialista. Díganos qué han averiguado. Los españoles merecen saber la verdad. Y lo merecen sobre todo porque aunque usted, siempre que le hablamos de la corrupción del Partido Socialista, usted se ríe y hace chascarrillos al respecto y maneja o lanza una mascarada de altanería diciendo que el Grupo Socialista es fantástico, lo cierto es que detrás de esto, señora ministra, está el sufrimiento de las familias españolas. Familias españolas que cada vez tienen más difícil llegar a fin de mes. Familias españolas que se enfrentan a una inflación galopante, a una subida de los precios de las hipotecas, a una subida de los precios de la energía,
a una subida de los precios de los combustibles, que siguen estancados en torno a los 1,60, 1,70 el litro. Señora ministra, la situación es insostenible. Y ustedes, en lugar de investigar, tratar de hacer más eficiente el uso de cada céntimo de los españoles, ustedes lo dilapidan, ocultan la corrupción de su gobierno, se quedan cruzados de brazos, no analizan, no examinan, no buscan a los responsables y, lo que es peor aún, lanzan simplemente pantallas de humo para ocultar toda la cuestión. Tratan de tapar un escándalo con el otro, con la esperanza de que los españoles se olviden. Señora ministra, ese no es el camino. Su gobierno merece ser examinado y censurado por todas estas negligencias e incluso corruptelas que les envuelven. Así que le pido, señora ministra, que como acto de buena fe suba aquí y les exponga a los españoles con claridad cuáles son los hechos, cuáles son las investigaciones que ustedes están llevando a cabo y cuáles son los resultados que están ustedes encontrando. Porque no se olvide que ustedes llegaron aquí como adalides de la transparencia y están demostrando ser, más bien todo lo contrario, los adalides de la corrupción. Al Grupo Parlamentario Vox no le sorprende, pero me temo que a sus votantes sí. Así que si no lo quieren hacer por nosotros, cosa que comprendo, háganlo al menos por esos votantes socialistas que están siendo estafados por su gobierno. Muchísimas gracias. Señora ministra, la oposición, es decir, Vox, examina y controla al gobierno, no al revés. Yo le estoy interpelando a usted, no usted a mí. Y, señora ministra, me dice, ¿por qué no interpelan ustedes al Partido Popular? Porque el Partido Popular no está en el gobierno. Los que están en el gobierno son ustedes. Los que tienen que declarar cuáles son sus acciones, los que tienen que justificarse ante los ciudadanos, son ustedes, no la oposición. Y lo que no puede hacer usted aquí, que es exactamente lo que hacen las dictaduras bolivarianas, es hacer oposición desde el gobierno. Pero es una sinvergonzonería. Le he planteado una pregunta concretísima que usted se niega a responder y se resiste como gato panza arriba a responderla. Viene usted aquí y dice, no hemos venido a enfangar. Y, sin embargo, de nuevo, como siempre, se mete conmigo por un tío mío. Es surrealista. Señora ministra, acúseme a mí de mis propias acciones. Perfecto. Pero, ¿de un tío mío? Y cuando yo le pregunto a usted por la culpa invigilando e ineligiendo en su cargo de ministra y en su cargo de vicesecretaria general del Partido Socialista, usted escurre el bulto. Al final es un silencio cómplice y culpable el que ustedes mantienen. Y dice que no puedo formular acusaciones. Las formulo. Yo le acuso a usted de ser culpable, invigilando e ineligiendo de toda la corrupción que se está produciendo en su gobierno y en su partido político. De eso le acuso a usted. Y dice que no puedo, pues mire cómo le señalo. A usted, no a nadie más, a usted, que encima guarda un silencio cómplice y se niega a arrojar luz para que todos los españoles comprendan lo que está sucediendo. Y dice usted que Vox lanza acusaciones. Oiga, Vox se ha personado como acusación popular en el caso Mediador. Vox está persiguiendo judicialmente cada uno de los casos de corrupción de su gobierno. Y Vox actúa implacablemente, tanto en esta tribuna como en los tribunales. Y dice usted, acusaciones en falso. Señora ministra, los ERE de Andalucía tienen una condena en firme por robar 800 millones de euros. 800 millones de euros que se dedicaron, según dice la sentencia del Tribunal Supremo, a crear una red clientelar para captar votos y perpetuarse en el gobierno. Que eso es precisamente lo que hacen ustedes, vivir de la política y utilizar los fondos públicos para recabar, captar voto cautivo y atornillarse en el poder, que es precisamente lo que dicen ustedes. Y eso, esa falsedad, esas mentiras con las que usted habla a todos los españoles en su cargo de ministra y de vicesecretaria general del Partido Socialista, esas mentiras son las que atentan contra el decoro de esta Cámara. Esas mentiras son las que son inaceptables. Ese silencio
cómplice y culpable, es lo que es absolutamente inaceptable. Y dice usted que la política es útil para aquellos que no tienen patrimonio. Bueno, también lo ha sido útil para ustedes, que llevan ganándose la vida en la política toda su carrera profesional, que no han trabajado ni cotizado fuera de la política ni un día en su vida. Para ustedes también ha tenido una utilidad, porque para esos españoles que no tienen patrimonio, lo último que queda no es la política, lo último que queda es la patria. La patria que ustedes están rasgando juntándose con quienes precisamente quieren disolverla. La patria que ustedes están saqueando y robando sistemáticamente cada vez que llegan a un gobierno autonómico o a un gobierno nacional. La patria es precisamente el último recurso de esos españoles sin patrimonio a los que ustedes están estafando. Y dice que ustedes han expulsado al diputado. Ustedes lo que están haciendo es contener daños. Hay una persona que ha salido en fotografías con prostitutas, que ha salido en grabaciones diciendo, si os para la policía les decís que vais a prestar un servicio a un diputado del PSOE. Eso decía a las prostitutas que iban a servirles. Eso lo decía. Y eso, señora ministra, lo que están ustedes haciendo es contener el daño para que no salgan todos los demás eslabones de esa cadena. Ustedes han cortado una cabeza con la idea de ocultar todas las demás cabezas. Y es que, señora ministra, usted sabemos que se maneja con una frivolidad con el dinero público que es un auténtico insulto a todos los españoles. Usted que dijo que 1.200 millones no son nada. Usted que dijo que las pensiones de nuestros jubilados son para ayudar a los hijos y a los nietos, reconociendo el nivel de pobreza en el que ustedes están dejando España. Usted, señora ministra, que estaba involucrada precisamente en el caso Isofotón, un caso que fue archivado, que todos los españoles lo sepan. ¿Por qué se archivó el caso Isofotón? Porque el proceso de instrucción se llevó supuestamente fuera de plazo. ¿Por qué se llevó a cabo fuera de plazo? Porque ustedes se dedicaron a quitar, a poner, a quitar y a poner a los jueces y a los fiscales, logrando dilatar el procedimiento hasta que se tuvo que archivar. Lo mismo que sucedió, por cierto, con los otros 1.200 millones de los ERE de Andalucía, que fueron archivados precisamente por prescripción de los plazos de la instrucción judicial. Precisamente porque la acusación original estaba en 2.000 millones, que todos los españoles lo sepan. Usted, señoría, debe ir finalizando, por favor. Usted, señora ministra, que se atrevió a decir que eso de la plusvalía lo arreglo yo en un fin de semana. En definitiva, señora ministra, usted sí viene a enfangar, usted acusa con cuestiones personales y usted lo que debe hacer es dimitir e irse. Convoquen elecciones y que los españoles puedan votar de una vez. Muchísimas gracias. Gracias.